Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? Bienvenido a Un Cuarto Propio, otro día más. Pues muy agradecido por una vez más estar ahí en tu cuarto propio y ayudándote hoy pues a colocar en un sitio de honor dentro de tu estantería de libros que recomendamos todos los meses a una de las grandes de este país, a Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, sí, es fantástica lectura que hemos tenido en este mes con Los Pazos de Ulloa, que recomendaste tú porque se cumple ahora el siglo de su fallecimiento, ¿no? Sí, el 21 de mayo celebramos el centenario de su fallecimiento. El año pasado lo hacíamos también de una persona que tuvo muy buena relación con ella, tanto relación literaria como relación sentimental, Benito Pérez Galdós. Y bueno, pues sí. Que fueron grandes amigos. Fueron grandes amigos. Mantuvieron antes de la relación de amantes, que duró, me parece que unos 20 años, ya habían tenido una relación literaria, porque efectivamente compartían mucho estilo, durante un momento. En parte de la obra de Benito Pérez Galdós también aparece algunas pinceladas del naturalismo. Es que además Benito Pérez Galdós fue de los grandes defensores de la literatura de Emilia Pardo Bazán, porque sí que Emilia tuvo unos grandes problemas con sus contemporáneos, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer. Sí, la tocó vivir una situación, diríamos, un poco de tener que abrirse el hueco, ¿no? Y lo hizo con tanta sabiduría y con también saber estar, ¿no? Que en un principio, pues, cultivó una cierta amistad con autores de la talla, casi nada, de Juan Valera, de Pedro Antonio de Alarcón, de Armando Palacio Valdés, Ramón de Campoamor y con nuestro paisano, con José María de Pereda. En el principio estuvo bien acogida hasta la publicación del libro La cuestión palpitante, que es donde ya empezaban a hablar sobre el tema del naturalismo, y ahí ya se enfrentaron, como quien dice, se enfrentaron, ¿no? Sí, pero yo tenía oído, porque bueno, he escuchado varios podcasts que andan en la red, ¿no? Que luego recomendaremos a nuestros oyentes para que, si quieren seguir indagando en la obra y en la vida de Emilia Pardo Bazán. En uno de esos podcasts yo he podido escuchar que el problema que tuvo fue porque ese prólogo que escribió en el libro era un prólogo autobiográfico en el que ella contaba pues su vida desde la infancia hasta el momento en el que publica y edita esa obra, y cuenta todo lo que ella sabe hacer. Y la trataron de pedante y la trataron como que quería estar por encima de los demás, ¿no? Cuando en realidad lo contó de una manera natural porque era lo que ella había vivido. Y es más, su preocupación era y su defensa era que todo el mundo pudiera llegar a tener lo que ella... Bueno, era una autora libre, totalmente libre, y con sus manifestaciones, con sus escritos, y a la vez provocativa, ¿no? Y posiblemente en ese libro es donde ella dice la frase, y ellos
posiblemente llegaran a molestarse por ello, que dice así, dice, tuve que trabajar casi 5 veces más que un hombre para tener una educación equiparable a la de ellos. Y eso quizá pudiera llegarles a molestar. Claro, ella vivió una época en la que, bueno, pues ser mujer tenía muchas trabas, ¿no? Tenía muchísimos obstáculos que salvar. Y no por ello ella no dejó de ser la mujer de un señor con sus hijos y trató a sus hijos, pero su vida era algo más que lo que se pretendía de las mujeres. Él quería una vida intelectual que consiguió y bueno, pues por eso se la tachó de... Bueno, su vida era de una laboriosidad apabullante, porque te paras a pensar y no sabes dónde ha podido sacar tanto tiempo esa mujer, teniendo que educar a los hijos, teniendo que atender al marido, un hogar, viajar, porque viajó un montón y realmente yo no sé dónde sacaba el tiempo, porque hay unos datos que son escalofriantes, ¿no? Repasando su biografía, bueno, te encuentras que escribe 40 novelas, 500 cuentos, 20 ensayos, 10 obras de teatro y un numeroso importante de biografía de gente de cierta relevancia en la época. Entonces... Y además era una lectora voraz. Sí. Porque era capaz de recitar de memoria capítulos enteros del Quijote. Tenía una memoria y una inteligencia que estaba por encima de la media. Sí, no. Y los ensayos que hizo eran ensayos que yo no sé de qué forma y manera podría sacar esa tanta documentación. Viajó mucho, pero entre las biografías más importantes tiene la biografía, por ejemplo, de Charles Dickens, un trabajo elogiado en aquel momento por la crítica, de Dostoyevsky, de León Tolstoy. Tiene un trabajo hecho sobre la literatura, los escritores rusos de su época también, y de la literatura francesa, ¿no? Mantuvo una relación de la gente más culta a nivel de España y a nivel europeo. En la época que permaneció en Madrid, en París, mantuvo contactos y relación con Émile Zola, que fue la que le introdujo en el tema del naturalismo, y una relación también muy allegada, muy estrecha con los hermanos Goncourt, que también tienen bastante importancia dentro de la literatura francesa. De hecho, hay un premio que se hace todos los años que lleva el nombre de estos hermanos, el premio Goncourt. Lo has nombrado ahora, gracias a su amigo y su compañero de profesión, Zola, introduce el naturalismo en la literatura española, ese movimiento que es filosófico dentro de la literatura. Hace un cambio radical, es la primera escritora que trae un cambio en la forma de relatar al que nos tenían acostumbrados hasta el romanticismo, ¿no? Sí, porque es que dijéramos que hasta entonces en la literatura española no se recogían o no se nota, no se recoge ningún tema de los que realmente abordar el naturalismo, ¿no? Y concretamente la literatura de Émile Zola, ¿no?
que habla de la sociedad, del mundo laboral, la prostitución. Por ejemplo, en la novela Nana lo aborda la prostitución y el mundo de situación laboral, de la marginación y la esclavitud que sufría el mundo laboral en aquella época, lo hace también en una de las novelas de él, que para mí es una novela impresionante, Germinal, ¿no? Y hasta entonces aquí no se había hecho nada de eso. Claro, en el momento que pones en literatura, que pones en una novela todo lo que está pasando y cómo está pasando, y nos enseñan la cara más desagradable de las situaciones, es cuando ya no gusta tanto. Y eso le sigue ocurriendo hoy en día a los lectores. Bueno, los que participamos en clubes de lectura conocemos un poco más gente que lee, ¿no? Y que devora libros como nosotros. Y entonces te das cuenta que la mayoría de la gente, bueno, un porcentaje alto, lo que está buscando en la literatura es que te pongan un mundo fantástico, bonito, donde todo lo que pase sea una evasión, la literatura sea una evasión de tu realidad. Y entonces muchas personas buscan en la literatura ese espacio de lujo o de cosas agradables. El naturalismo no. El naturalismo lo que te trae es la realidad puesta desde un punto de vista muy objetivo. No, el autor no va a provocar en ti su pensamiento, sino que te lo va a dejar a tu elección, ¿no? El naturalismo hace también, yo lo entiendo, por ejemplo, cuando he leído Nana y cuando he leído Germinal, pues es denuncia también. ¿Por qué es denuncia? Es lo que está pasando, pero a la vez denunciándolo, o sea, siendo lo que es una realidad y en el plan objetivo. Y en España, concretamente, ese estilo literario lo introdujera, lo trajera y lo reflejara en su novela, pues una mujer que además se decía monárquica y católica, pues eso no se lo perdonaron en ningún momento, porque esos temas del naturalismo llegó en algún momento Benito Pérez Galdós a copiarlo, pero la que realmente lo introdujo en España, dentro de todo ese ámbito de hombres que había, que ella participaba mucho de sus tertulias y todo eso, pues eso no se lo perdonaron. Es más, ya no es que participara en tertulias ajenas, sino que ella hacía sus tertulias en su casa, en Madrid. Sí. Y cuando marchaba a Galicia, hacía las tertulias en Galicia. Era una mujer que era sociable, era culta, era una intelectual. Bueno, tenía tantísimas cualidades que, bueno, pues por lo que no la perdonaron nunca es a que fuera mujer, ¿no? Sí. La verdad que al final la quedaron muy pocos amigos aquí por ese motivo, ¿no? Con los que primero había tenido una relación de amistad, al final la relación que quedó era una relación de enfrentamiento, de confrontación, y las cartas que se dirigían lo hacían ya no a título personal, lo hacían a través de los medios de comunicación de la época. O sea, no perdían toda esta gente de Pereda, Clarín, la oportunidad de cuando tenían que reprenderle cualquier cosa, utilizaban los medios de comunicación para hacerlo. Emilia Pardo Bazán lo que quería era que las mujeres tuvieran la misma educación.
que tuviéramos la igualdad de oportunidades, igual que ella nació en una familia bien, pero ella lo que pretendía era que la educación y que la libertad de pensamiento llegase a todos por igual, y se declaraba feminista radical. Y en esa declaración de feminista radical aclaraba que radical era de raíz, cosa que todavía algunas mujeres del siglo XXI, muy bien puestas, todavía no entienden que el feminismo, cuando se habla de radical, se habla de raíz, de los principios, del origen del feminismo, que es la igualdad, ¿no? Entonces, yo veo en Emilia Pardo Bazán una persona que ha vivido en un espacio-tiempo antes de lo que la correspondía. Estuvo ahí en la lucha, pero todo eran obstáculos, y bueno, utilizó el arma que utilizó para llegar y para divulgar, no fue la de las sufragistas inglesas, ¿no? Ella cogió su pluma y se dedicó a escribir y a plasmar en sus novelas esos personajes femeninos que tenemos, por ejemplo, en Los Pazos de Ulloa, con tanta fuerza y con tantas carencias, ¿no? Sí, esa es la principal y la más importante reivindicación de Emilia Pardo Bazán. Lo hizo a través de la literatura, de su amplia literatura, y efectivamente, preparando esta intervención, este programa, pues llegué a leer algunos artículos que en algunos artículos la consideraban, uno que me hizo mucha gracia, que Emilia Pardo Bazán hoy hubiera sido en su época la primera feminazi, ¿no? Era un artículo que estaba en plan sarcástico, irónico, ¿no? Porque en algunos espacios de la sociedad y algunos personajes de esta sociedad la clasificaran como la primera feminazi de la historia en España. Efectivamente, fue así. Pero uno de los primeros y principales pecados capitales de los españoles es la envidia. Sí. Y es que cuando no tienes lo que se está poniendo ahora muy de moda, ¿no? Que cuando no tienes argumentos para enfrentarte a una grande, ¿no? A una gran intelectual de esa época y tal, pues lo que hacen ahora, ¿no? Se dedican a destruirlo y a criticarlo, y no hay forma de que esta gente entienda los motivos de esta persona, que, bueno, pues que fue, echando un vistazo a su currículum, fue novelista, periodista, crítica literaria, poetisa, catedrática, políglota, porque se manejaba con mucha soltura en el idioma francés, el inglés, el alemán, y a su vez, pues eso, que fuera una autora libre y provocativa. Se casa a los 16 años con un carlista, una persona que profesaba el carlismo, ¿no? Y se separa. Se separa con 3 hijos, se separa, y desde entonces ella no volvió a tocar un céntimo de la fortuna que ella había heredado de sus padres, ¿no? Ella empezó a vivir, y sus hijos a vivir de la escritura, de la literatura, de
ella se propuso vivir de ello y no tocar las propiedades que tenía, porque ella viene de una... Ella tiene título de condesa, ¿no? Porque viene de una descendencia de alta burguesía. Pero renuncia a ello y vive de lo que escribe, que en aquella época es una cuestión muy difícil, muy complicada. Yo no sé si por esos motivos esta escritora ha estado tan, digo yo, tan soterrada, tan bajo, porque al final no se quedó ahí un poco en tierra de nadie. Hace poco, o hace ya unas largas temporadas, que surgieron con mucha fuerza, con mucha reivindicación y se llenaron de homenajes, de publicaciones y tal, sobre las sin sombrero, ¿no? Las mujeres escritoras de la generación del 27, que también hasta hace pocos años habían sido totalmente olvidadas, habían estado olvidadas. Carmen Martín Gaite, Laforet, un montón de eso. Bueno, gracias a Dios la recuperamos para la literatura, gracias a Dios la recuperamos para que los estudiantes en las aulas de los institutos o de los colegios puedan leer esas autoras, que se leen, pero ella quedó ahí como un poco en tierra de nadie. Quedó. La tocó vivir una época con grandes escritores y ella era la única que se quedó. Y yo creo que a Emilia Pardo Bazán se la debe leer o se tiene que leer y tendrían la obligación en los colegios, en los institutos, de leerla por varios motivos. En las materias y en las clases de lengua y literatura, pero también en las clases de historia, porque en el libro que luego vamos a reseñar y del que vamos a hablar un poco, es historia, pero 1000 por 1000. O sea, no necesitas estudiar ni la época de la restauración borbónica, ni lo que era el turnismo, ni lo que era los pucherazos en la política. No, lees ese libro y estás estudiando historia, estás leyendo historia. Historia desde el punto de vista entretenido, porque hay gente que a lo mejor va a una clase de historia y si no te gusta la historia, a los chavales jóvenes me refiero, pues a lo mejor... Pero cuando eso lo lees en una combinación de un libro tan bien escrito como este, con tan buenas descripciones, con tan buen lenguaje y con un verídico trasfondo histórico, porque es así, la política ocupa muy buena parte de la novela, pues con esas tres razones tiene que tener un sitio de honor en las aulas de los colegios. Sí, además que cuando lees a Emilia lo que tienes es pues imágenes. Vas viendo, te vas introduciendo en la historia, además de una manera que te atrapa, ¿no? Cada situación, ¿no? Todas esas situaciones que va describiendo, que se va encontrando el personaje, ¿no? Don Julián, el cura. El cura. Y se va encontrando. Parece que las estamos viendo nosotros con los ojos cuando lo estamos leyendo, ¿no? Y ese trasfondo político del que hablas, efectivamente, como nos va contando todo ese entresijo de las elecciones, ¿no? Sí, a ver, yo además tengo la suerte de que lo tengo fresco porque en mi taller de historia lo hemos dado apenas hace un par de semanas, ¿no? Hemos dado la época de la restauración borbónica, hemos dado lo que era el turnismo, que vendría a ser prolongado en el tiempo a lo que es hoy el bipartidismo. Solo había conservadores y liberales
que son los personajes que aparecen en la novela, conservadores y liberales, y también un fenómeno que surge en España, o que le han estudiado en España nada más, que es el pucherazo, ¿no? En las zonas rurales, muy fácil de llevar a cabo, porque era fácil de llevar a cabo el tema del pucherazo, pero en las grandes ciudades, en este caso, en este libro, se refiere a Santiago de Compostela, que ya es un referente de gran ciudad en aquella época, y narra cómo mientras uno está entreteniendo al presidente de la mesa, el otro en un paño mete una colilla de un puro y lo mete en la urna, ¿no? Sí. Entonces, es historia, porque eso es así, es real. Que ya te digo que contado en una película, contado en un libro, en una historia, para mí... Sí, es todo más fácil de aprender cuando nos lo cuentan de otra manera, sin esa forma de estudiar que hemos tenido muchos, ¿no? Que era a base de codos. Sí, ¿no? Que te hagan un esquema y te digan esto, tal, esto... No. ¿Esto por qué? ¿Y esto de dónde surge? Y esto... Yo cuando leo, y los que yo me declaro un firme seguidor de la novela contra el fondo histórico, hay por ahí ejemplos de novelas contra el fondo histórico que son una maravilla, ¿no? Porque son una maravilla, y como que te sabe otra cosa. A mí la novela, conociendo esos hechos, conociendo esos detalles, entrando en el trasfondo de lo que fue, a mí me encanta. Claro, porque la novela, cuando tienes algo además que aprender, ya no solamente el entretenimiento de pasar un buen rato leyendo una buena literatura, es una doble satisfacción, ¿no? Poder aprender leyendo novela. Sí. Y ahí hay verdaderos autores, buenísimos autores, que además tenemos mucho que agradecerles, ¿no? Porque en mi caso, cuando yo estudié, todas estas cosas, o sea, es que no se hablaba ni lo más remoto. A ver, mujeres destacadas de este país, Agustina de Aragón, Isabel la Católica y Pilar Primo de Rivera. Punto pelota. Eso era, no había más. No había más. Porque estaban todas ahí escondidas. Sí, cuando conoces esta gente, cuando vas conociendo a esta gente, o cuando vas a un taller de historia, como yo voy acudiendo ahora, a nosotros nos han tomado el pelo por todos los lados. A nosotros nos contaron. Bueno, pues es lo que tiene, que nos engañan, y hay que cultivarse, y hay que estudiar, y hay que seguir leyendo y aprendiendo, ¿verdad, Tomás? Sí. Y con esta novela aprendes. Fue muy buena propuesta la tuya cuando dijiste, ¿por qué no leemos a Pardo Bazán, que vamos a conmemorar su centenario del fallecimiento? Pues yo he quedado encantada con Los Pazos de Ulloa. También tengo que decir que existe en Televisión Española una serie que se emitió hace ya unos años, pero que se puede ver ahora en Televisión a la Carta, y que es un fiel reflejo de la novela. Sí, con muy buena interpretación, muy fidedigna a la novela, una coproducción entre Radio Televisión Española, la RAI, en fin, intervinieron y realmente es muy bien hecha, los entornos preciosos, entornos rurales de la Galicia profunda, que bueno, también tiene algo que engancha. Y con todos esos personajes, ¿no?
Sí, 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 El cura. sí. El cura, El son, médico. El médico. A mí me encanta el médico. ajá, es, resulta un poco difícil con quién quedarse, ¿no? Porque son personajes, a ver, son muy complejos, ¿eh? Sí. Influenciados por el entorno social, el rural y el político. Eh, el entorno concretamente del marqués, de los Pazos de Ulloa, ¿no? De sus criados, es un entorno que viven prácticamente asilvestrados, Sí. porque son personajes, buah, al más Sí. no poder, ¿no? Sí, que viven en ese mundo cerrado, muy suyo, que imposible de alcanzar, ¿no? Sí. Aquí es cuando te quedas, ¿no? Con el dicho de que siempre he sabido decir, es un dicho popular, es una creencia popular, ¿no? Que cuando tú te cruzas con un gallego en una escalera, no sabes si sube o baja, ¿eh? Pues aquí es que pasa, ¿lo ves? Ya lo refleja así, lo, lo- lo refleja tal cual, ¿no? Son personajes muy cerrados, pues eso, aquí los de esta gente prácticamente asilvestrado, ¿eh? Eh, los temas que trata, pues eso, es la decadencia aristocrática, representada por el marqués y por el tío, el otro marqués de la ex, que solo tienen, don Pedro no tiene ni título, él se ha dado el título de marqués, pero no tiene ni título, y el tío tiene título, pero no tiene dinero, o sea, Solo tiene hijas, solo ¿no? tiene hijas, sí. Solo tiene hijas. Eh, el otro tema, que muy presente en la novela, es el caciquismo, eh, y las consecuencias que de ella se traen, en las personas, ¿no? Del mundo rural, ¿no? Son personas muy sometidas, muy obedientes, eh, incluso se podría llegar a decir en algún momento muy esclavizadas. Otro tema que sorprende, ¿no? Por la religiosidad que tenía la autora, es el anticlericalismo de la novela, ¿eh? Es una crítica al clero feroz, ¿eh? Una crítica, eh, al clero que habita los Pazos de Ulloa, ¿no? Y sus entornos, Sí, como, porque en todos ellos, ¿no? El abad. sí, como hombres manipuladores, que hacen dejación total de sus funciones, para dedicarse, pues eso, a la caza, a las comilonas, a las fiestas y a la política. Es otra crítica poderosa la que hace ella. Intentando cambiar, porque luego ella se declara muy religiosa y ha hecho escritos del padre Feijó, tenía relaciones mucho, intentándolo cambiar. Sí, pero no ocultando lo que también está dentro de esa institución, ¿no? O sea, ¿Sí? es una institución que hay que enseñarla lo que es. Pues por un lado, pues puede haber un cura que ayude a, pero también hay otros que se dedican a lo suyo, a Sí, vivir bien. sí, sí. Ujú. Y ella lo denuncia, además lo denuncia con bastante fuerza dentro de la novela, eh, intentando provocar eso, una reacción para a ver qué se puede cambiar en ese estamento. Ella lo hace con esa intención, ¿eh? Ujú. Bueno, que, que te llega a dar a pensar, ¿no? Dice, esta gente, pues, poco ha cambiado, ¿no? Porque poco ha cambiado, ¿no? Eh, en la política constantemente está metiendo el cuezo, porque siempre está metiendo el cuezo y aquí en algunos momentos no se menea un papel si no hay un cura por medio, un arzobispo o algo por el estilo, ¿no? Ujú. Vivís en un país laico, pero luego resulta que... Bueno, pues ella lo denuncia y además con fuerza. A mí es otro de los temas que me engancha.
¿eh? Sí, sí. Exceptuando al pobre Julián, que llega Bueno, allí. el pobre Julián, pero también tiene su manera de manipular a sus Ah, sí, sí, congéneres, sí. o sea, A ver, que no lo duda tampoco. bien, posiblemente él dentro de este apartado, es el único que se preocupa y el único que ejerce bien su función. Porque cuando llega al Pazo, la iglesia anexionada a lo que es el Pazo está en muy malas condiciones, con telarañas, con humedades, porque el otro párroco anterior la tenía totalmente abandonada y él se preocupa de ponerla a funcionar, de limpiarla, de atenderla. Y luego, otra función muy, muy importante que lleva a cabo, eh, prácticamente ya al final de la novela, ¿no? Cuando intenta a Manolita, bueno, ya esto corresponde casi a la madre naturaleza, que ingrese en un convento. Claro. Lo hace de una forma, bueno, como lo hacen los curas, que Ujú. dicen, porque los curas así Claro, trabajaban, claro. así trabajaban, te iban comiendo el coco, pum, pum. Es sorprendente porque, claro, el resto, las personas, el tío, tal, se quedan de un planchado, ¿no? Cómo lo vende él, ¿no? Cómo la vende, que eso, y cómo se lo vende a los demás, que él no ha tenido nada que ver. Claro. Sí, Sí, sí. sí. Ahí la escritora se mantiene el papel del cura con una sutileza exquisita. ¿Eh? Ujú. Sí, pero a mí lo que me gusta de esta novela es que siempre estás viendo personajes, nunca estás viendo... Sabemos que hay una escritora detrás, pues jugando con esos personajes, con sus ideales, pero nunca ves directamente la opinión de la escritora. Siempre deja en manos del personaje la historia. Sí, ¿no? A ver, los personajes son sublimes, son entrañables, ¿no? Los tienes de todo tipo y de todas las condiciones, ¿no? Y son personajes ¡buah! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien trabajados, ¿no? Cada uno en su función, cada uno en su papel. Eh, y es difícil en ese aspecto quedarse con uno de ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, Isidro, Ujú. y su hija, Isabela, el Perucho, que esa familia es completísima, Ujú. literalmente es completísima, ¿no? Isidro es el capataz que lleva todo eso, le teme todos los criados, le temen, incluso le llega a temer al marqués, ¿no? Ujú. Le hace sisas por todos los lados y se está enriqueciendo a cuenta de eso, ¿no? Sí, La, sí. la amante, la hija de Isidro, Sabela, que es a su vez la amante y la madre de Perucho. Ujú. Es una historia que con simplemente esos tres personajes y el marqués podías hacer una novela de primer orden. Ujú. No, no, los Sí. personajes, o sea, los personajes es que no tienen desperdicio. Ujú. ¿Y cómo, y cómo llega aquella pobre niña, ¿no? De vivir en Santiago a vivir en los Pazos de Ulloa, Sí, porque era una cría? sí, sí, la más joven de todas las hermanas. Ujú. La más joven y la más sensible, Ujú. porque eh, Qué moneda de cambio, ¿no? sí, Las hijas para... sí, que sabías de antemano, porque ya lo sabías, eh, que no se iba a adaptar a ese medio. Ya lo sabías. Sabías que con esas debilidades, con esa sutileza, con esas debilidades que tenía, siendo una persona sabías que a ese cambio no se iba a adaptar. ¿Eh? Y va a dar en eso, ¿no? En un trastorno o, o en fallecer joven como fallece, ¿no? Como le ocurrió. Ujú. Ujú. Sí, sí, A mí el final de la novela
es una frase que me llama mucho la atención y me ha quedado grabada, bueno, pues por muchas razones, ¿no? Pero que es verdad que cruel, ¿no? Naturaleza te llaman madre, aunque más bien debieran llamarte madrastra, ¿no? Sí. Como a veces la madre naturaleza no se comporta de una forma dulce. Sí. Sí, no, aquí es lo que te está mostrando, ¿no? Que esa naturaleza, la que respira esa gente, la que vive el entorno, es dura. Es muy dura. A mí Galicia es una región de España que me encanta, porque tiene, respecto a lo que es el paisaje, el clima, la gastronomía, es muy parecida a la nuestra, ¿no? Tú te puedes ir de vacaciones allí y no puedes notar el cambio en absoluto. Duermes igual, comes igual, respiras el mismo aire. No es como si te vas a Almería, por ejemplo, o si te vas a... No, que tardas 2 o 3 noches en coger el sueño porque hasta que no te vas acoplando. No, Galicia no. Galicia es eso. Y luego tiene lugares maravillosos, porque tiene lugares maravillosos, lugares que son mágicos, lugares que están llenos de misterio, ¿no? Son, tú te metes a recorrer Galicia, en la novela lo imaginas, tal bien como ella lo describe, pero tú te pones a recorrer Galicia y te puedes meter en un monte y a los costados de la carretera hay un montón de eucaliptales altísimos que casi se llegan a chocar y no ves el cielo, ¿no? Y a lo mejor en un día en plena luz de cielo despejado te metes en ese entorno y como que se te oscurece, como que es todo penumbra, es todo sombra, ¿no? A veces te da por pensar, dice, aquí en cualquier momento se me va a aparecer la Santa Campaña, ¿no? Es un lugar mágico. En la novela es una novela que se disfruta por eso, porque el que no conoce Galicia yo se lo recomiendo porque es un sitio encantador. Hay entornos preciosos. Yo lo que quiero recomendar es que lean esta novela por todos los significados, por todas las esos personajes que son seña de esta España que tenemos y que hemos tenido y que de ahí venimos, ¿no? De esa madre naturaleza, que podemos ver lo que es la ciudad, lo que es el campo, las gentes de la ciudad, las gentes del campo, el clero, los médicos, cómo todo eso se va entretejiendo, esas historias, ¿no? Y bueno, con esa facilidad de relato que tiene Emilia Pardo Bazán, pues te hace coger un cariño especial a esa tierra y bueno, pues a esos personajes, ¿no? Que tanto tienen que decirnos y de tanto que tenemos que aprender de ellos. Sí, se vive cualquier rincón de Galicia. Yo por cuestiones de los tiempos que nos tocan vivir, por el tiempo que acontecen, por los acontecimientos, pues fue el último viaje que hice, ¿no? Hace 2 años, el último viaje que pude hacer, y fue por el Puente de la Constitución. Hace 2 años estuvimos en Santiago de Compostela, estuvimos 4 o 5 días, y es que respiras, no sé, cultura, respiras historia, respiras magia, porque son lugares realmente mágicos, misterio, porque como te pierdas por algún monte de esos tal, dices, pues eso, en cualquier momento me va a salir desfilando la Santa Campaña, ¿no? Y
y es un lugar que ha habido muchos escritores. Precisamente, además, interrumpieron en el panorama de la literatura española prácticamente al unísono, ¿no? Que leyéndoles vive Galicia, porque lo han escrito con tanta pasión. A ver, puede haber en el resto del país, y nosotros tenemos claros ejemplos, como puede ser José María Pereda y Concha Espina, ¿no? Que también escribieron de la región, y allí irrumpieron casi al unísono de Emilia Pardo Bazán, pues Concepción Arenal, Rosalía de Castro, Álvaro Cunqueiro, Valle Inclán. También de Valle Inclán tendríamos que destacar también y recomendar las Divinas Palabras. Tienen mucha similitud y muchos parecidos con esta novela, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Cómo va recorriendo por las ferias, con la chica esta que es eso, y alquilándola para sacar dinero. Es una historia, eso. En el viaje que comentaba antes que hice, pues yo ya había estado en alguna ocasión, pero hace un montón de años. Volví a visitar la casa museo de Rosalía de Castro, en Padrón. Y es que entras en aquel jardín y como que te encoges, ¿no? Ves que está la sabiduría que hay en aquel jardín cuando entras en su casa, cómo están las cosas, ¿no? Como ves allí el cuarto donde anexo a la cocina, mientras el marido tenía un enorme despacho allí todo. Ella era un anexo a la cocina, desde donde tenía que controlar lo que escribía, más las tareas domésticas, ¿no? Y es un cuartuco con una ventanuca aquí pequeña, sin apenas luz, y te imaginas, ¿no? El cuarto propio. El cuarto propio, sí, pero era muy pequeñoco y ya necesitamos un cuarto grande con luz para poder desarrollar todo nuestro potencial. Sí, así era, ¿no? Ya han desarrollado tanto con tan pocos medios que cuando no hay quien cuando todavía hay gente que no defiende todo aquello, el fruto de lo que nos estamos beneficiando todos, es echar por tierra todo su esfuerzo. Entonces, con tan poco, ¿cuánto consiguieron? Sí, la verdad que todas estas mujeres, refiriéndonos a Emilia Pardo Bazán, tiene un currículum tan extenso o casi igual, que no tiene nada que envidiar a Benito Pérez Galdós. Es que no lo tiene nada que envidiar, ¿eh? Estuvo ahí codo a codo a la hora de editar, de publicar, de escribir, y es una pena, ¿no? Y con esto no intento quitarle ningún mérito a Benito Pérez Galdós, porque para mí es otro de los grandes escritores de este país, ¿no? Pero que a él se le haya reconocido tanto, se le haya dado, tantos elogios, y que esta mujer ha estado ahí empobrecida, como digo yo, culturalmente. Cuando lees su palmarés y dices, es una grande por todos los lados. Sí, pero a lo mejor se tenía que haber llamado Emilio. Bueno, pues sí, eso en alguna ocasión pues ya lo dijo ella, que si yo me hubiera llamado Emilio, pues otro gallo hubiera contado, porque estuvo nominada en 3 ocasiones para entrar en la Real Academia de la Lengua, y en las 3 ocasiones se lo denegaron. Bueno, la Real Academia ya sabemos y conocemos de
de sus tintes misóginos, que, bueno, hasta hace prácticamente hasta ayer, hasta 1978 no entró la primera mujer, ¿no? Y nosotros tuvimos un hecho parecido con Concha Espina, que estuvo nominada en 3 ocasiones, llegó finalista al Nobel, con la particularidad de que los que la presentaban en 2 ocasiones fue Noruega y en otra ocasión fue Suecia. O sea, con eso ya queda dicho todo, ¿no? Que en una de las finales, cuando ganó la escritora Diana del Libro, italiana, pues Concha Espina se quedó a un voto de ganarlo. Y era el voto que le hubiera dado España. Y no se lo dio. O sea que la verdad que a veces te enfada y te indigna que mujeres de esta talla intelectual, de esta gran talla intelectual, porque no es papel banal el de esta escritora que hoy nos ocupa, hayan tenido tan poco, tan mísero reconocimiento. Te indigna, realmente te indigna. Así es, Tomás. Bueno, llevamos un montón de programa, Pues casi 1 hora, así que te invito a todos los que nos escuchan a que si no quieren, no tienen tiempo de vernos por YouTube, desde este mes de abril estoy subiendo a la plataforma de iVoox los podcasts de estos programas. He empezado con los programas de Un Cuarto Propio, he empezado con los programas relacionados con el libro, con la literatura, estos que hacemos con Tomás, y para poderlos tenerlo en 2 versiones, en versión vídeo a través de YouTube y en versión audio a través de la plataforma de iVoox. Y bueno, por mi parte agradecerte que esta recomendación que nos has traído para este mes, con esta celebración en el mes de mayo del centenario de Emilia Pardo Bazán, y bueno, pues que te espero el mes que viene pues sí, con lo que tú quieras traer. Ahora hablaremos de ello. Sí, ya lo haremos ya con micrófono cerrado. Bueno, una vez más, agradecerte el haber podido estar ahí en tu cuarto propio y en haber colocado en la estantería y en el sitio que se merece, en lo más alto, pues esta escritora de talla universal, porque realmente así se lo merece. Pues hasta pronto, Tomás. Saludos. Gracias a todos. Hasta luego.